Vamos a ver en este vídeo algunas nociones básicas de sonido para electricistas. No pretendemos dar un curso muy técnico porque no va dirigido a los profesionales que van a instalar equipos de audio, pero como electricistas a veces pues nos vemos obligados a hacer intervenciones bien de tipo conexiones o incluso reparaciones en instalaciones en las que hay a veces equipos de megafonía o de sonido, y no viene mal conocer un poquito también este campo. Para empezar explicaremos qué es el sonido. El sonido es una serie de ondas de presión que se transmiten por el aire de la misma forma que las ondas se transmiten en un estanque cuando tiramos una piedra. Aquí vemos pues muy parecido el efecto de estas ondas como llegan a nuestros oídos. La cantidad de ondas que pasan por cierto punto en un segundo es lo que llamaríamos frecuencia y se mide en hercios. Un sonido se distingue de otro por diferentes magnitudes, por su intensidad, por su tono o por su timbre. Vamos a explicar un poquito cada una de ellas. La intensidad es lo que llamamos el nivel sonoro o el volumen, para entendernos. La unidad habitual en la que se mide esta intensidad es el decibelio. El tono es lo que nos permite diferenciar, por ejemplo, las notas musicales. La, sol, do, re, cada una es distinta, pues la diferencia de una a otra es lo que llamaríamos tono. Y luego el timbre son frecuencias intermedias que nos ayudan a afinar un poquito más el sonido. Por ejemplo, nos permiten distinguir si una misma nota musical la está interpretando pues una guitarra o un piano. Como vemos, el tono y el timbre están en realidad muy relacionados, tienen que ver con la frecuencia. Cuando la frecuencia es alta, decimos que el tono es agudo. Cuando la frecuencia es baja, entonces decimos que el tono es grave. Entre frecuencias altas y graves también están las frecuencias medias. Vamos a hablar ahora de la atenuación del sonido. Es interesante conocer cómo se comporta el sonido para saber las distancias máximas a las que debemos de colocar los oyentes de los altavoces. La regla básica en acústica es que el sonido se atenúa 6 decibelios cada vez que se duplica la distancia. Aquí vemos un dibujo de un altavoz y vemos que, por ejemplo, en este punto tenemos 88 decibelios. Pues cuando duplicamos la distancia, ¿veis? De 1 metro hemos pasado a 2, ya hemos perdido 6 decibelios y ahora tenemos 82. Si ahora pasamos de 2 metros a 4 metros, duplicamos, perdemos otros 6 decibelios. Y si ahora pasamos de 4 a 8, perdemos otros 16 decibelios. Esta regla sirve cuando se habla de altavoces individuales. Cuando montamos varios altavoces uno encima de otros, es decir, en forma de columnas, la regla cambia. En este caso, la atenuación ya no son 6 decibelios, sino 3. Por ejemplo, en este tramo solo perdemos 3 decibelios, en este solo 3 y en este solo 3, lo cual nos indica que si queremos que haya mucho recorrido en la distancia sin que se pierda o se atenúe el sonido, debemos montar los altavoces así, en sistema de columnas. Un factor muy importante, sobre todo para la inteligibilidad de lo que se está emitiendo, es conocer lo que es el eco y la reverberación. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. La reverberación es una prolongación del sonido original. Es una reflexión que se produce en espacios muy breves de tiempo. Mientras que el eco se emite en un espacio de tiempo mayor, por lo tanto, más que una prolongación del sonido, es una repetición. Es aquello que decimos eco y escuchamos luego eco, eco, eco. ¿Veis? Es una repetición del sonido. Vamos a hablar ahora de impedancia. La impedancia viene a ser un valor parecido a la resistencia. Siempre que hablamos de corriente continua nos referimos a resistencia, siempre que hablamos de corriente alterna nos referimos a impedancia.
es un valor muy importante a tener en cuenta, porque la impedancia total de la conexión de altavoces tiene que parecerse al máximo a la impedancia de salida de los amplificadores. De no ser así, podemos o por un lado no tener un buen rendimiento del amplificador o por otro lado incluso podemos averiarlo. Es importante calcular bien las impedancias. Normalmente los amplificadores suelen tener impedancias de salida de 8 o 4 ohmios, etc. Así que tenemos que calcular nuestra instalación para que nos dé una impedancia lo más parecida a esto. ¿Cómo se calcula la impedancia? Pues dependiendo de si la conexión es en serie o es en paralelo. Por ejemplo, aquí tenemos cómo se conectan 4 altavoces en serie. Vemos 4 altavoces de 8 ohmios cada uno. En este caso, 8 más 8 más 8 más 8 son 32. Es decir, que podemos decir que en serie las impedancias se suman. Por el contrario, en paralelo la cosa cambia. Una regla muy sencillita cuando todos los altavoces son del mismo valor, es decir, todos tienen la misma impedancia, es coger la impedancia de uno y dividirla por el número de altavoces que vamos a conectar. Por ejemplo, tenemos 4 altavoces de 8 ohmios. Pues 8 ohmios entre 4 tenemos 2 ohmios. Aquí tenemos 8, 8, 8, 8. Pero como están en paralelo, la impedancia total de este circuito es de 2 ohmios. Vemos la diferencia de serie y paralelo. Vimos en serie salían 32 ohmios y en paralelo 2 ohmios. Así que es muy importante ver cómo tenemos que conectar los altavoces para que tengamos una impedancia adecuada a la salida de los amplificadores. En algunos casos es muy difícil que con una sola conexión en serie o una sola conexión en paralelo nos coincidan las impedancias. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues recurrimos a este montaje, conexión serie-paralelo, en la que combinamos tanto la conexión en serie como en paralelo. Por ejemplo, imaginemos que nuestro amplificador tiene una impedancia de salida de 8 ohmios. Según vimos antes, 4 altavoces en serie nos daría 32, no nos vale. 4 altavoces en paralelo nos daría 2 ohmios, tampoco nos vale. ¿Qué hacemos entonces? Pues aquí tenemos un ejemplo. Colocamos 2 altavoces en serie, 8 y 8 serían 16, otros 2 en serie, otros 16, y ahora cada pareja la ponemos en paralelo, con lo cual ahora hemos obtenido justo los 8 ohmios. Toda instalación de sonidos, ya sea simple o muy compleja, tiene un esquema básico, que es este que se ve aquí. Tenemos por un lado una fuente de sonido, que puede ser pues, un micrófono, un instrumento musical, etc. Esa señal pasa a un preamplificador, que amplifica para poder procesar mejor la señal. Pasa a un mezclador, porque podemos tener diferentes entradas de diferentes micrófonos, etc. Mezclamos todo. Y luego pasa a un ecualizador, para atenuar o realzar frecuencias. Cuando tenemos toda esta mezcla, ahora la enviamos a un amplificador que eleva la señal para que la pueda emitir un altavoz. Aquí tenemos el mismo esquema, un poquito más literal, ¿no? Tenemos la fuente, entrada de un micrófono, pasamos a una mesa que contiene pues, el preamplificador, tiene el mezclador y tiene el ecualizador. Y cuando está toda la mezcla hecha, pasamos ahora a una etapa de potencia o amplificador que envía la señal a los altavoces. Los elementos que componen el sistema de audio. Vamos con los micrófonos. El micrófono básicamente es un elemento que transforma las ondas sonoras que van por el aire, ondas de presión del aire, en señales eléctricas. Básicamente, los micrófonos más utilizados son los dinámicos, que tienen una membrana que se mueve cuando las ondas de presión del aire llegan hasta él. Esta membrana está conectada a una bobina que vibra y genera una señal eléctrica. Aunque hay muchos tipos distintos de micrófonos, pero básicamente los micrófonos se eligen por su direccionalidad, es decir, por la dirección en la que predominantemente reciben el sonido. Así, por ejemplo, están los omnidireccionales, que recogen la misma magnitud de sonido por en todas las direcciones.
Están los bidireccionales, que recogen por el frente y por detrás, y los más utilizados son los cardioides, es decir, se parecen a un corazón o a una manzana, si queremos, en su patrón polar, y recogen básicamente en toda esta zona, con lo cual por la parte de atrás prácticamente no recogen. Dentro de esos los hay todavía muchísimo más direccionales, que son los supercardioides o hipercardioides. Luego tenemos otro elemento que son los altavoces. Un altavoz es algo muy parecido a un micrófono, pero al revés. En este caso el altavoz lo que hace es transformar las señales eléctricas en ondas de presión. Así tiene estos altavoces con unas membranas que vibran con las señales eléctricas y transforman esas señales eléctricas en ondas sonoras. De nuevo decimos que hay muchos tipos de altavoces en el mercado, pero básicamente pues podemos decir que están los de bajos o graves, también se llaman woofer, los altos o agudos se llaman tweeter, y también hay altavoces de medios. Los medios son los ideales cuando hay que procesar la voz humana. Y luego dentro de esto tenemos los altavoces, digamos, que pueden contener pues graves, agudos, etc. Desfase acústico. Se dice que dos altavoces están en fase cuando sus membranas se desplazan simultáneamente hacia adelante o hacia atrás. Por eso los altavoces, aunque trabajan con corriente alterna, llevan polaridad, para que procuremos conectarlos todos de la misma forma. Para entender lo importante que es el que estén en fase, vamos a imaginar que tenemos que empujar un coche entre dos personas. Si las dos personas empujan a la vez, digamos que la fuerza se duplica. Si cada una empuja con 50 kilos, tenemos a la vez un empuje de 100 kilos. Pero ¿qué pasa si cuando una está empujando la otra está descansando? Y cuando la primera que empujaba descansa, ahora la otra empuja. Pues que aunque dos personas, el empuje solo es de 50 kilos, no se duplica. Pues esto ocurre cuando los altavoces no están en fase. Sus potencias se reducen, es decir, no sumamos, sino más bien restamos potencias. Antes hablamos un poquito de cómo los altavoces, cuando se colocan en columnas, nos ayudan a que se atenúe menos el sonido, por lo tanto llega a mucha más distancia. Otro efecto que se produce cuando colocamos los altavoces en columnas es que cambiamos el ángulo de cobertura. Por ejemplo, aquí tenemos un altavoz individual visto desde arriba, su cobertura horizontal, ¿veis? No cambia mucho de la vertical, es lo mismo, ¿veis? Sin embargo, cuando montamos dos en columnas, veis que visto de fuera, su cobertura horizontal es la misma, pero su cobertura frontal ha cambiado. Ya no hay una dispersión de 120, sino de 60 grados. Es un ángulo que se ha estrechado un poco. Si aumentamos el número de altavoces, aunque la cobertura horizontal sigue sin cambiar, pero, ¿ves? La frontal o la horizontal va cambiando. Es decir, cuantos más altavoces vamos cogiendo, más estrecho es el ángulo de cobertura horizontal y por lo tanto más fácil de controlar. Es decir, podemos direccionarlo, dirigirlo mejor hacia el lugar que queremos, como si se tratase de una linterna. Esto nos permite orientar los altavoces a zonas donde pues haya auditorio, se cubra mejor, y no a zonas donde pueda haber reflexiones. Este principio de altavoces en columnas es el que explica la mayoría de los montajes que se han puesto ahora, digamos, de moda hace unos años, que son los arreglos en línea o los line array. Básicamente es un sistema de altavoces en columnas, solo que son altavoces especiales que están diseñados para poder trabajar con ángulos de dispersiones diferentes. Podemos no solo ajustar la profundidad de cada uno de estos altavoces, sino el ángulo de cobertura, variando también sus frecuencias. Es decir, esto nos permite sonorizar casi por igual una zona en la que haya gente muy cercana o muy lejana a los altavoces. Solución de algunos problemas. Pues, por ejemplo, ¿qué problemas podemos tener en una instalación de sonido? Acoplamiento o realimentación o efecto Larsen, es lo mismo. Es el típico pitido incómodo
que se produce. Se produce básicamente porque un altavoz y un micrófono se colocan cerca. ¿Qué ocurre entonces? El altavoz emite un sonido, el micrófono lo recoge, lo amplifica, lo reenvía al sistema y vuelve a salir de nuevo ese mismo sonido pero amplificado. Vuelvo a recogerlo el micrófono, vuelvo a meterlo en el sistema, lo vuelvo a amplificar y vuelve a salir más amplificado. Esto entra en una especie de círculo vicioso que es lo que llamamos una oscilación, que emite un pequido muy desagradable que solo se desvanecerá cuando atenuemos o cortemos el sonido. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Bueno, lo primero, la regla de oro, evitar que los micrófonos estén cerca de los altavoces. Segundo, reducir el volumen. Si percibimos que empieza a percibirse un leve pitido, es decir, que parece que empieza la realimentación, bajamos un poquito el volumen del micrófono para atenuar esto. También podemos reducir la potencia de los altavoces que están más cercanos al micrófono. Esto ya lo haríamos en las etapas de potencia. Y también podemos utilizar un ecualizador gráfico como este, que con la ayuda de un analizador de espectro nos indica cuál es la frecuencia que puede generarnos el problema. Los picos son estas realimentaciones que nos pueden dar problema, y localizada en qué frecuencia está, pues ahora nos iríamos al ecualizador gráfico y atenuaríamos esa frecuencia que nos puede dar problemas. Monitores. Los monitores son altavoces que se colocan en los escenarios para que los que están allí puedan escucharse con comodidad, ¿no? Pensemos que si se escucharan por detrás de los bloques de altavoces principales, se escucharían muy mal y con retardos. Esto confunde mucho al cerebro y lo agota y puede confundir al que está en el escenario hablando o cantando. Pues para evitar esto se colocan estos monitores con un nivel más bien bajito, pero cerca para que se puedan escuchar bien. Hoy esto ya pues cada vez va más en desuso porque ya muchos artistas pues optan por tener auriculares para escucharse en lugar de utilizar los monitores. Otro elemento muy importante son los mezcladores o mesas de mezclas o mix. Ya dijimos que la labor de estas mesas es diversa, ¿no? Por un lado, preamplifican la señal, también la mezclan cuando hay diferentes entradas y además tienen la posibilidad de ecualizarlos. Nos permite incluso pues, regular las ganancias en canales separados para poder hacer una mezcla pues, a gusto de cada situación. Y luego están los ecualizadores. Ya vimos antes que son importantes para evitar el efecto de la realimentación. Un ecualizador básicamente lo que hace es, bueno, ya sabemos que el sonido pues, está compuesto de muchas frecuencias, pues el ecualizador nos permite controlar el sonido en una serie de frecuencias, las digamos principales, para que podamos no solo darle la calidad o la calidez que nosotros nos gusta o los realces que nos gustan, sino también nos permite eliminar los problemas cuando la acústica de los lugares, los locales, etcétera, es muy mala. Vamos a hablar ahora de conectores de audio. Hay muchos tipos de conectores, ¿no? A nivel profesional, los más conocidos y utilizados son, por un lado, los de tipo jack que vemos aquí, pueden ser monos, estéreos, etcétera, y que se utilizan según si las líneas están balanceadas o no. ¿Qué es una línea balanceada? Pues una línea balanceada sería una línea que tiene la señal de audio en dos pines, ¿veis? Y luego hay un tercer pin que es una envoltura, que es lo que llamamos la malla o la masa, que lo que hace es recoger todos los ruidos y parásitos y enviarlos a través de masa a tierra para eliminarlos. Una línea no balanceada o desbalanceada sería aquella que solo tiene, dos conexiones y lo que hace es que una es para la señal y la otra es para la malla. Esto aunque tiene su utilidad, pero por ejemplo a nivel micrófonos no es recomendable porque los ruidos que se puedan meter aquí se meten en el sistema de sonido. En la línea balanceada se iban a masa,
pero en una línea sin balancear el ruido es parte del sonido que luego se amplifica y son estos típicos zumbidos que se suelen oír. Los conectores ya más conocidos son los que llamamos de tipo XLR o Canon. El más conocido es el XLR3 porque tiene 3 pines, pero hay otros tipos de XLR con más pines. Este es el que se utiliza para conectar la señal de audio en baja y de un amplificador a otro, o también para los micrófonos. Es un sistema balanceado, ¿veis? Tiene 3 pines, uno para la pantalla, que sería lo de la masa que dijimos antes, ¿no? Es como un blindaje que se envía los ruidos a masa, y luego la señal de vivo o de retorno, pues vienen por aquí. Y ya en alta, la salida desde los amplificadores a los altavoces, el conector más conocido es el tipo Spicon, es este. Es un conector que una vez que se introduce, tiene solo una posición, tiene como 2 tochos, ¿veis? Uno más ancho y otro más finito, para asegurarnos que solo se conecta en una posición. Esto nos asegura que los altavoces siempre estén en fase. Y una vez que los insertamos se le da medio giro y aunque tiremos el cable ya no salen. Para sacarlos hay que tirar de esta pestañita para atrás y luego hacer el medio giro para poder sacarlos. Pues nada, espero que con estas breves nociones de audio os pueda haber hecho entender mejor alguna cosita o saber algo nuevo que quizás no sabía. Ya digo, esto no está pensado para los profesionales que hacen montajes de audio, pero seguro que alguna vez estos conocimientos nos ayudarán a salir de más de un atolladero.